En el video que estamos presentando en estos momentos vamos a concentrarnos en el tema de evaluación de las empresas. Un tema muy interesante fundamentalmente porque los emprendedores en algún momento llegan y necesitan saber cuánto vale su empresa. Por dos motivos. El primero porque necesitan capital, por lo tanto necesitan saber cuánto vale su empresa para negociar con un inversor, lo más común, o si no para aquellos que necesitan salirse del negocio y quieren saber cuánto vale su empresa para salirse del negocio. Ahora, depende de la etapa que yo tengo que analizar, ¿no? Cuánto vale mi empresa, cuánto vale mi emprendimiento o si vale algo mi emprendimiento dependiendo de la etapa. Es por eso que nosotros hemos armado este cuadro en la cual según la etapa del emprendimiento vamos a ver cómo se evalúa la empresa o si tiene valor la empresa en ese momento directamente. Siempre hay un valor por la idea, pero cuánto más se puede pedir por ello. Nosotros tenemos 4 etapas clave: la etapa de concepto, la etapa de testeo, la etapa de ventas y la etapa de crecimiento. La etapa del concepto es yo tengo la idea directamente. La etapa de testeo yo ya estoy probando, ya estoy presentando un BIM o un BIT. O sea, el BIT quiere decir una validación técnica, el BIM es una validación de negocios, sea a la ANI o sea ANDE. Yo estoy ya en una etapa o con el producto mínimo viable directamente, tengo un prototipo. Entonces ya estoy con algo y estoy ya sabiendo cuál es el mercado, cómo es el mercado, qué tamaño del mercado, cuál precio puedo vender, cuál es el precio de la competencia, si hay competencia o no hay competencia. O sea, estoy ya mucho más avanzado con la etapa de concepto. La etapa de ventas es que se ha realizado ventas y la etapa de crecimiento es que yo estoy ya no solamente he realizado ventas, sino que estoy creciendo fuertemente dentro de el mercado en el cual yo me estoy moviendo. Las etapas del emprendimiento tenemos que tener en el momento del concepto, no hay mucho para valorar. Yo tengo un concepto, en principio se recomienda no pedir apoyo. El foco del emprendedor es conseguir un cliente, eso es lo clave, tener los clientes. Si es estrictamente necesario hay que pensar en un flujo de fondos proyectado, ¿no? Porque no hay un flujo real directamente, porque yo todavía no he dicho ventas, ¿no? En estos momentos, generalmente, el inversor, si aparece un inversor, va a ofertar un poco de dinero, pero por mucho porcentaje de la empresa. Y ha ocurrido, ¿no? Directamente, y ese es el miedo que hay. Por eso hay un miedo al robo de la idea, porque se termina siendo, a largo plazo, se termina siendo gerente de una empresa, porque en el comienzo, cuando dieron la idea, consiguieron un inversor, entonces les dio $20.000, $30.000, y dijo, yo quiero tener el 70% de la empresa. Entonces uno termina siendo, cuando empieza a desarrollarse la empresa, termina siendo un gerente y no termina siendo realmente un socio de ese inversor. Después, en la otra etapa, la etapa de testeo, el cliente ya está identificado, así como su necesidad. Puede haber prototipos, como dijimos, puede haber un producto mínimo viable o un prototipo, es lo mismo. Hay una validación comercial, en principio sí. Hay las agencias que nos pueden apoyar son con fondos no reembolsables como la ANI y la ANDE. Uno puede entrar en una incubadora, ¿no? Y en esta etapa tampoco sería necesario valorar una empresa, no se necesitaría. En la etapa de ventas sí ya estamos hablando de valoración, ¿no? Existen ventas y puede haber un aumento en la estructura, ¿no? Las dudas que se generan son, ¿yo puedo masificar estas ventas? ¿Puedo masificar el producto o el servicio? ¿Se puede lograr mayor cantidad de clientes? ¿Lo puedo escalar cuando lo escalo dentro del Uruguay o en el Mercosur, por ejemplo, el producto? Y ahí es cuando aparecen los inversores ángeles, que más que nada son montos pequeños, pero con gran red de contactos y gran apoyo, inclusive inversores ángeles que nos pueden hacer de mentorías y que nos dan prestigio, ¿no? O sea, estar con un inversor ángel siempre da un prestigio muy importante al emprendedor, porque pasa por un proceso de selección, ¿no? más interesantes. Aquí ya se puede valorar la idea y se aplican los métodos formales para valorización que vamos a ver más adelante. Y en última etapa, la etapa de crecimiento. Y acá viene la etapa de crecimiento dos dudas. ¿Para qué quiero yo, no, saber el valor de la empresa, ¿no? ¿Para qué quiere? Si un negocio ya validado y rentable, entonces ¿para qué quiero evaluarlo? Por un lado, porque quiero crecer, necesito socios, o por otro lado, porque me quiero salir y quiero vender directamente. Usted no se imagina la cantidad de ideas que hemos visto a través de estos años, en la cual la idea era vender el emprendimiento. O sea, armar el emprendimiento y venderlo directamente. O sea, no era trabajar y desarrollar y crecer, sino vender el emprendimiento andando, llave en mano, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando yo necesito evaluarlo, ese emprendimiento, en forma lo más concisa posible y lo más exacta posible, ¿no? Nosotros la evaluación
tenemos varios mecanismos, ¿no? Porque quiero crecer de repente, pero también en el caso de lo que quiera vender, ¿no? Tengo el método de los flujos de fondos descontados, ¿no? Que es el tradicional. Nosotros ya vimos en el video anterior y también en el 3 y en el 4 cómo es los flujos descontados, cómo descuento un flujo de caja, cómo es el mecanismo, cuál es la tasa de corte, etcétera, etcétera. O sea que eso ya lo vimos. O sea, yo veo los flujos de caja los flujos de caja descontados, ¿no? Por una tasa, y yo sé cuál es la rentabilidad que voy a tener, ¿no? El método de los múltiples, la evaluación relativa, que ya lo vamos a ver, el método de cuánto necesito y cuánto estoy dispuesto a ceder también, el método comparativo y después la combinación de todos los métodos anteriores, que también es una forma de hacerlo. Para que les quede claro, tenemos un cuadro acá, resumen de las etapas para evaluar la empresa. En el concepto no se puede evaluar, vamos a ir a los flujos de fondos proyectados, ¿no? Porque no hay flujos reales. Después no se puede evaluar tampoco en la etapa de testeo, vamos a ir a los flujos de fondos proyectados y podemos tener pequeños montos de agencias como la ANI y la ANDE. Después, en la etapa de venta y crecimiento sí hay un método de flujo de fondos ya reales, ¿no? Porque tengo flujos reales. Método de los múltiplos, método de abajo hacia arriba, el método comparativo y el combinado. Y cuando yo quiero salirme del negocio, vieron que tenemos el método de los flujos de fondos reales, el método de los múltiplos y el método combinado. Generalmente son los que cuando yo quiero salirme del negocio y vender el negocio, no buscar inversionistas, sino vender el negocio, estos son los tres métodos que más cambian, ¿no? El método de flujo ya lo conocemos, ya lo vimos, por lo tanto ya sabemos cómo es la evaluación de una empresa. O sea, podemos decir, en base a los flujos, bueno, yo quiero 3 veces los flujos de caja del proyecto, o 4 veces o 5 veces. Muy conocido, se aplica en muchas empresas ese mecanismo. Ahora, los otros mecanismos, o sea, el mecanismo del flujo real, ya descontado, ya lo hemos visto, la metodología de cálculo y todo lo demás en la actualización de los flujos de caja, cuando hicimos el cálculo de la tasa interna de retorno y del valor actual neto, inclusive el periodo de recuperación de la inversión. Ahora, otro de los métodos que hemos hablado es el método de los múltiplos, ¿no? El método de los múltiplos se considera una evaluación relativa, ya que el valor del negocio se obtiene comparando determinadas variables en negocios que ya fueron analizados o también vendidos. O sea, negocios que ya, similares negocios que fueron vendidos o inclusive comprados por el mismo inversor que entra, ¿no? Se utiliza fundamentalmente la información de la cuenta de resultados para valorar la empresa, o también se utiliza lo que se le llama el listado de resultados del balance. O sea, yo basado en el estado de resultados del balance, con ese estado de resultados yo analizo y veo, bueno, cómo está la empresa, cuánta deuda tiene, cuánto deuda tiene, cuáles fueron sus ingresos, cuáles fueron sus ventas, etcétera, etcétera. Y de ahí yo estoy sacando, ¿no?, la evaluación relativa y voy a estar comparando, entonces, midiéndolo a partir del estado de resultados. Entonces, ya estamos hablando que acá hay ventas, acá estamos hablando que hay balance, que hay un estado de resultados parte del balance. Por lo tanto, estamos analizando la contabilidad de la empresa y estamos basándonos en una fotografía. Recuerden que el balance es una fotografía en un momento determinado de cómo está la empresa, lo que no quiere decir que es el futuro hacia adelante, sino que es una fotografía de lo que la empresa se está moviendo en estos momentos. O sea, el balance al 31 de diciembre de la mayoría de las empresas en el planeta, no en Uruguay, en el planeta, del 31 de diciembre no tiene nada que ver con un balancete hecho el 1 de mayo, sin lugar a dudas, porque tuvimos la pandemia en el año 2020, por lo tanto, esa pandemia nos hizo que tuviéramos que cambiar la lógica totalmente. Hay empresas que se les cayó las ventas en relación a los últimos 5 años, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por eso vuelvo a repetir, el balance es una fotografía de un momento determinado de la empresa que hay que verlo en el circunspecto a el momento en el cual se está generando. Tampoco una empresa que venía muy bien, un balancete hecho al 1 de mayo, podemos tomarlo en cuenta porque en el 2020 el planeta estuvo parado directamente por todo lo que conocemos de la pandemia. Bien, los ejemplos observados que nosotros podemos ver en el mundo real de los múltiples. Por ejemplo, en Argentina el valor de un toro es el precio de una tonelada de terneros. En Uruguay el valor de una estación de servicio más o menos son los litros de venta de nafta por mes por unos 50 dólares el litro de nafta tomado de distinto tipo de cambio. Puede ser unos 30, unos 50, más las deudas y los inventarios que hay que agregarle. Hay que tener presente que también en Uruguay hay una vieja evaluación de los campos, que es una cuadra de campo equivale a un novillo, siempre, y se ha mantenido insólitamente a pesar de los grandes cambios
esa lógica de una cuadra, un novillo, se ha mantenido esas relaciones históricamente. Entonces, uno cuando va a evaluar un campo ganadero sabe que una cuadra es un novillo. Más o menos esa es la relación que se maneja. Puede haber algunas variaciones, pero también se maneja de esa manera, ¿no? También se puede utilizar, en otros países se utiliza, en varios países, el valor de una farmacia son los 3 meses de facturación más inventario menos deudas, ¿no? Se utiliza ese mecanismo, ¿no? Como base de evaluar una farmacia, ¿no? O sea, 3 meses de ventas más los inventarios que hay, menos las deudas, y es una forma de evaluar por el método de los múltiplos, fundamentalmente. Ahora, ¿cuál es el proceso del método de los múltiples? Primero hay que verlas, compararlas, identificar las variables comparables, ¿no? Directamente. Yo si voy a comparar, como dijimos, una cuadra, un novillo, ¿no? Tradicional, tengo que identificar el novillo y una cuadra. Ahora, si me cambio de rubro y yo quiero comparar el valor de un campo ganadero, pero arriba voy a hacer forestación o voy a hacer viticultura, evidentemente la relación me va a cambiar enormemente, porque una viticultura o citricultura o fruticultura que hay que invertir $20.000 por hectárea, el valor de la tierra se vuelve relativo, por lo tanto la relación es totalmente distinta a lo que puede ser la ganadería. Por eso es que hay que identificar muy bien las variables comparables en las cuales yo voy a trabajar. Una cosa es una farmacia en un pueblo del interior de la República con 500 habitantes y 2 farmacias, y otra cosa es una farmacia en Montevideo, que si bien hay miles de personas más, tenemos el problema de que también hay cadenas muy fuertes que están compitiendo hoy en el mercado, ¿no? Por eso digo, el tema de la identificación de las comparables es clave. Definición de los múltiplos a utilizar también es tan clave como la identificación. Después seguimos el proceso y hacemos la evaluación. Y por último, hacemos un análisis de sensibilidad. O sea, si nosotros evaluamos sobre los flujos, tenemos que hacer un análisis de sensibilidad, como vimos, para ver el riesgo de que invertamos $100.000 y perdamos mucho dinero porque en la realidad no se dan las ventas o no se dieron porque hubo un cambio radical. Siempre en términos normales, no comparándolo con una pandemia como hemos tenido en el 2020, ¿no? Cuando nosotros entramos en el método de los múltiples a evaluar, vamos a ver que generalmente en la industria nosotros vamos a definir múltiplos, utilizar múltiplos de tamaño, más que nada. O sea, el tamaño es cuánto crece la industria, un 20%, un 40%, ¿no? Cuando nosotros queremos medir, utilizamos identificación de comparables como el tamaño de la empresa, ¿no? Tenemos que ver los múltiples de rentabilidad. O sea, ¿cuál es más rentable tal empresa tal otra? ¿Tiene mejor rentabilidad sobre activos? ¿Tiene mejor rentabilidad? O sea, ¿qué deudas voy a asumir? ¿Qué deudas no voy a asumir? ¿No? La rentabilidad también, cuando voy a analizar la rentabilidad, cuando quiero entrar a los múltiples de mercado, no se usan en Uruguay, porque Uruguay es un mercado muy acotado. Sí, cuando la empresa está exportando, que es otra cosa totalmente distinta, porque mi mercado se agranda porque yo estoy en la exportación. Pero generalmente los emprendedores se manejan en el mercado interno, por lo tanto, un mercado tan acotado como el nuestro, utilizar ese tipo de múltiples para analizar el crecimiento por el mercado, en un caso como en Uruguay, realmente no se utiliza, ¿no? Como una forma. Y después, como vemos en este cuadro, ¿no? También en el último ítem nosotros tenemos también los múltiplos utilizar, podemos generar múltiplos específicos. ¿Qué quiere decir un múltiplo específico? No es entrar en el análisis histórico o en comparación con otras empresas ni nada por el estilo, sino que para ese caso muy especial yo voy a utilizar múltiplos específicos. Esto ocurrió con la industria del software en su momento, ocurrió en las industrias.com en la década del 80. ¿Ustedes cómo valoraban una empresa en la cual facturaba $50 millones y tenía un activo, o mejor dicho, un patrimonio de $20.000, que era muy común en ese tipo de empresas? O sea, todas las empresas de software e informática, nos ha pasado acá en Uruguay hace 25 años que ir a un banco a pedir un préstamo de una empresa de software que facturaba, de un ingeniero en sistema que facturaba $1,5 millones y tenía solamente 4 computadoras, que era su patrimonio. Entonces, ningún banco quiere prestar eso. Ahora, ¿yo cómo evalúo esa empresa directamente? Bueno, ahí surgió toda la metodología de Scandia, de evaluación de empresas, en la cual Scandia, varias metodologías, pero Scandia lo que decía es, definió el concepto de capital intelectual, ¿no? El capital intelectual es todo lo que se va cuando se apaga la luz de la empresa. Quiere decir que todo lo que queda, el software, el hardware, los escritorios, las luces, la cafetera, eso es parte del activo fijo. Pero el resto, o sea, la persona que se va,
es el capital intelectual. Entonces empieza a valorar la empresa por el capital intelectual. Los americanos tienen la lógica de decir, una empresa vale 100 millones de dólares en el mercado, yo lo divido por la cantidad de ingenieros en sistema que hay y veo cuánto vale cada ingeniero. Entonces, esa es la lógica que utilizaban en aquel momento. Cambia de un nuevo sistema que le bautizó capital intelectual, que hasta el día de hoy se utiliza, que es medir a la industria del software por una característica totalmente distinta a la que estamos acostumbrados a una fábrica de galletitas, por ejemplo, o a un establecimiento rural, ¿no? Es un tema de múltiplos específicos creados y adaptados específicamente para esos sectores directamente. Ahora bien, los métodos de los múltiplos también. ¿Cuáles son en los múltiplos de tamaño? Nosotros, los indicadores más clásicos son el valor del negocio sobre las ventas, uno de ellos, o sea, el ratio es el cociente del valor del negocio sobre las ventas, o el valor del negocio sobre la capacidad de la empresa que tiene, ¿no? O sea, mi empresa vale 100.000 pesos cuando lo pone en mi emprendimiento, pero soy solo yo, por lo tanto, yo si quiero duplicar el trabajo voy a tener que poner otra persona, pero si yo quiero ser socio de esta empresa y quiero no trabajar, por lo tanto tengo que poner un empleado más, no voy yo a trabajar. O sea, eso cuando estamos hablando de capacidad. Los múltiplos de rentabilidad utilizan el valor del negocio sobre el EBITDA. El EBITDA, para recordarlo, es un concepto en la cual son las iniciales en inglés de lo que sería ingresos antes de impuestos, tasas o depreciación y amortizaciones directamente, ¿no? Y después tendríamos también lo que sería el valor de negocios sobre el EBIT. El EBIT es los ingresos, ¿no? Antes de intereses y de impuestos directamente. Entonces, estos dos son múltiplos de rentabilidad y después tenemos los múltiplos específicos que ya dimos el ejemplo, ¿no? En el caso del software y demás, y cómo los americanos utilizaron, la escuela americana utilizó al comienzo y cómo Scotia utilizó otro tipo de indicadores distintos. Esto es dentro del método de los múltiplos. Ahora, ¿no? También tenemos otro método de decir, bueno, yo evalúo mi empresa dependiendo de cuánto necesito y cuánto estoy dispuesto a ceder. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vamos a un ejemplo. Yo necesito 100.000 dólares, pero yo solo quiero ceder el 20% de la empresa. Entonces, ¿cuánto vale mi empresa? Ese es el concepto. La evaluación no se hace de arriba hacia abajo, se hace de abajo hacia arriba. O sea, primero, ¿cuánto necesito? Segundo, ¿qué porcentaje voy a ceder? Y tercero, ¿cuánto vale la empresa? Acá tenemos un ejemplo para que se entienda, ¿no? Yo necesito 100.000 dólares para abrir un nuevo local o para lanzar un nuevo producto. Yo solamente quiero un 20% ceder a un futuro. Por lo tanto, ¿cuánto valdría la empresa? Y bueno, 100.000 dividido 0,20, ¿no? 100.000 que lo necesito dividido 0,20, la empresa vale 500.000 dólares. Aquí viene... es que yo voy a un inversor y le digo, bueno, yo necesito 100.000 dólares porque mi empresa vale 500.000 y estoy solo dispuesto a ceder 0,20. Entonces el inversor viene y me dice, bueno, si tú quieres vender solamente el 20% de tu empresa, yo creo que tu empresa vale 400.000 dólares. Por lo tanto, los 100.000 dólares acá no llegamos nunca, ¿no? Tu empresa vale yo te voy a dar 80.000 dólares por el 20%, no porque tu empresa vale 400.000. Y ahí viene la discusión de cuánto vamos, o yo para llegar a los 100.000 subo la participación del inversor al 25%, o yo tengo que con 80.000 dólares arreglarme porque el inversor me dice que mi empresa vale 400.000. Este es un método muy utilizado, ¿no? Y donde acá se negocia muchísimo en este entorno del precio final de venta o el porcentaje de participación, dependiendo de que uno quiera, si perder porcentaje de participación y mantener los 100.000 dólares para hacer lo que yo tenía pensado, o mantener o bajar o subir el porcentaje de participación de mi socio, ¿tá? Para mantenerme en este dinero, o al revés, bajar los 100.000 dólares a 80.000 y mantener el 20% de la participación y la empresa que la evaluemos en 400.000 dólares, por ejemplo. Esto es toda una negociación, pero esto es un piso que tenemos para poder negociar en la evaluación. Por otro lado tenemos el método comparativo, también muy utilizado, más que nada cuando los inversores ya han comprado o ya han participado en otras empresas, ¿no? Los inversores evalúan una empresa igual que como la han evaluado otras empresas o similares y le exigen al emprendedor que se den las mismas características. Esto es complicado porque si un inversor viene y compra una idea muy similar en Argentina y me dice, yo en Argentina compré en 200.000 dólares, quiero que acá yo pago 200.000 en Uruguay, ¿no? Es muy complicado porque el mercado es completamente distinto, primero en tamaño, después en características de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, el método comparativo
sirve para en poblaciones homogéneas, que se le llama. ¿Qué quiere decir? Donde las características son muy similares. O sea, yo compré una farmacia en Las Piedras y quiero comprar otra en una zona poblada en Montevideo. Pero cuando tengo que pensar Las Piedras, Maldonado, ya ahí la situación es distinta, ¿no? El mercado ya me cambió, por lo tanto, puedo tener grandes rasgos, grandes líneas, pero no que sean muy homogéneas las características. Entonces, el método comparativo es un método orientativo, fundamentalmente. Tiene que ser muy homogénea las poblaciones para poder llegar a valores muy certeros, ¿no? El método de los flujos descontados, que fue lo que nosotros ya vimos, rápidamente vamos a recordarlo, ¿no? Evalúo la empresa a partir del valor de los activos menos las deudas, ¿no? O valor neto de la empresa. Lo que vamos a evaluar es el patrimonio neto de la empresa directamente. Ustedes se acuerdan de este cuadro. El proceso, el valor presente, ¿no? Es el valor actual, que nosotros lo vamos a actualizar por la tasa de descuento o factor de descuento. Todos recuerden que 1 más R a la N es el factor de descuento, ¿no? Y con eso pasamos de un valor futuro a un valor presente aplicando esta tasa de descuento. Esto está en el segundo video, ¿ya? Y tercer video además que nosotros vimos. Para hacer gráficamente el método de los flujos descontados, nosotros tenemos que este es el valor bruto en amarillo, el valor de las deudas es en rojo. Por lo tanto, si nosotros hacemos el amarillo menos el rojo, ¿se acuerdan? Nos va a dar el patrimonio, ¿no? Patrimonio era activo menos pasivo, ¿no? Es sobre la fórmula, la ecuación básica patrimonial, ¿no? El patrimonio es el activo menos el pasivo. O sea, esto, el amarillo menos el rojo, nos está dando el verde, que es el valor del patrimonio sin lugar a dudas. Por lo tanto, el valor neto de la empresa va a ser igual al valor bruto de la empresa menos las deudas, ¿no? Basado en eso, yo digo, ¿cuánta deuda tiene una empresa? Y a esto le resto el valor bruto de la empresa y lo que me va a estar dando es el valor neto de la empresa sin lugar a dudas. Esta es la fórmula directamente para calcularla. Los flujos de fondos sobre 1 menos el WACC. El WACC es el costo promedio del capital, que ahí le ponemos, que es también una tasa de corte en última instancia, un 12%, un 10%. Acá es 1 más 0,12 elevado a la T, al tiempo. O sea, lo estamos actualizando esto directamente, ¿no? Entonces los flujos de fondos de la empresa actualizados es lo que me quiere decir a una tasa de capital que yo le voy a poner a la empresa, ¿no? Esto es la sumatoria de todo esto, va a ser el valor bruto de la empresa, que fue lo que vimos nosotros cuando vimos flujo de caja y el cálculo del BAM. Vieron que es muy similar al cálculo del BAM. Lo único que en el BAM yo le pongo una tasa de corte contra otro proyecto y acá le estoy poniendo la tasa de corte que yo quiero obtener. O sea, yo de mi negocio o del negocio que voy a invertir quiero meter un 20% porque tiene riesgo, a un 30%, un 40%. Acá el WACC puede ser tasas que son realmente muy altas, ¿no? O sea, si la empresa tiene mucho riesgo, decimos un 50% yo quiero de tasa. Es lógica, es 1, entonces, ¿por qué? Porque yo exijo muchísimo rentabilidad, quiero muchísimo retorno de inversión a mi inversión, por lo tanto, le exijo mucha rentabilidad directamente. El proceso de forma gráfica es el valor presente de los flujos más el valor presente de los flujos después del periodo pronosticado, nos da el valor presente de los flujos de la empresa. ¿Esto qué es, en definitiva? O sea, yo tengo, ¿se acuerdan que nosotros dijimos de que teníamos en un proyecto, una idea 5 años, tenemos el segundo año las ventas reales, por ejemplo, entonces tengo un flujo de caja real, primer y segundo año, y después el tercero, cuarto y quinto no tengo, entonces lo proyecto, tenemos un flujo de caja proyectado en base a lo que venimos haciendo. Entonces, esto es el valor presente del flujo del periodo de los 2 primeros años, por ejemplo, más el valor presente de los flujos después del periodo pronosticado, que ya es proyectado, por ejemplo, o después del quinto año, yo tengo los flujos reales de los últimos 5 años y lo quiero proyectar 5 años más, entonces digo, bueno, los próximos 5 años va a ser tanto, entonces mi flujo va a seguir esta lógica, voy a tener tantos ingresos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sumado estos dos momentos, me va a dar el valor presente de los flujos de los fondos de la empresa que yo estoy tratando de evaluar en este momento. Los mitos más comunes que hay, ¿no? Sobre el proceso de evaluación, ¿no? Se dice mucho que durante el proceso de evaluación se usan métodos cuantitativos, las evaluaciones son muy objetivas, cosa que a veces no es tan real, ¿no? Una evaluación bien realizada perdura en el tiempo, cosa que tampoco es real, porque una evaluación hoy, mañana me cambió el mercado y ya mi empresa pasó de cero. Nosotros conocimos, siendo estudiantes, trabajábamos en una empresa, en una imprenta,
en la calle Miguelete, y me acuerdo que en la calle Fernández Crespo la flecharon 3 veces, la intendencia durante 2 años. Entonces, un kiosco que estaba vendiendo justo en la parada de ómnibus, que tenía ventas fabulosas porque cientos de obreros iban a tomar el ómnibus, al cambiar la flecha desapareció. El kiosco se tuvo que mudar enfrente y alquilar enfrente porque la parada de ómnibus me la cambiaron. Entonces, yo evalúo muy bien esto. Bueno, y el ejemplo de la venta de los diarios en la Honda, del Canillita que estaba en la Honda, que cuando se enteró de que iban a hacer la terminal Tres Cruces, directamente lo vendió a $1.000.000 el kiosco, y el que lo compró al año le hicieron la terminal Tres Cruces y la Honda se fue de la Plaza Libertad. O sea, todo esto, es decir, evaluar esto que perdura en el tiempo no es tan real. Una buena evaluación es objetiva, que vuelvo a repetir, a veces no es tan así, ¿no? Y los otros 2 elementos, ¿no? Que importa el resultado y no el proceso. No, importa mucho el proceso de evaluación, como en la recolección de datos, cuáles son los indicadores de comparación, etcétera, etcétera, como nosotros vimos en este momento. ¿Cuáles son las redes de inversores ángeles más importantes en Uruguay? Tokai Ventures tenemos, Infocorp Ventures, el piso 40, la red de inversores del IEM, ¿no? También hay un grupo de empresarios que están trabajando entre inversores ángeles, la red de inversores católicos que se acaba de formar. O sea, hay todo un grupo de inversores que son inversores ángeles, que lo que buscan justamente es el apoyo y el apalanque a los nuevos emprendedores. Para ir redondeando, nosotros tenemos una visión de cuál es el valor final y cuál es el precio de transacción. O sea que son 2 cosas distintas. En esta gráfica ustedes van viendo en estos cuadros, ¿no? Todo lo que va influyendo desde el primer cuadro, ¿no? Cómo va influyendo, ¿no? En el precio que yo voy a llegar, ¿no? Hasta el precio de transacción. Ustedes van a ver que ustedes van sumando todos estos ítems que van teniendo acá, la sinergia al vendedor, la sinergia al comprador y todos los demás cuadros hacia atrás, y van a encontrar un valor final de la empresa. Ahora, este valor final de la empresa, como ven, termina siendo el precio de transacción mucho más bajo en general. Esto es lo que explica, ¿no? Porque acá hay costos de intermediación, gastos de la venta, etcétera, etcétera. Entonces el precio final de transacción no termina siendo el valor final de la empresa. En general se da esta lógica, ¿no? Que el precio de transacción final no es el valor final de la empresa realizada. Otros elementos también para analizar son los factores que influyen en la evaluación. También es la reputación de los emprendedores, ¿no? Emprendimiento anteriores exitosos que tuvo el emprendedor, el liderazgo del emprendedor, el conocimiento de la industria, que también son claves, ¿no? Y para ir terminando, otros factores que influyen también en la evaluación es el rol que el inversor va a jugar, ¿no? A través de las aportaciones no financieras, que fue lo que dijimos hoy al comienzo. El nombre del inversor eso ya me puntúa distinto y me evalúa distinta. La red de contacto, la experiencia que trae el emprendedor, ¿no? La capacidad que tiene en la toma de decisiones. O sea, todo esto también me juega en la evaluación que tiene una empresa, dependiendo quién me va a comprar, o quién me va a comprar la empresa y se la va a llevar, o quién me va a aportar dinero a mí para seguir creciendo como un socio estratégico. Con esto estamos dando por terminado el tema de evaluación de empresas. Muchas gracias.